La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Poirot Escobedo, él es periodista político de Televisión Nacional de Chile. Poirot, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto poder compartir con ustedes lo que es el acontecer político chileno, bastante revuelto, muy acontecido, por cierto, y por cierto estoy atento a todas las consultas que tengan respecto de lo que ocurre acá. Muchísimas gracias, Poirot. Cuéntame, para empezar, ¿cuál ha sido las primeras reacciones tras esta maratónica jornada? Entiendo que duró varias horas, en la que pues se aprobó la acusación constitucional en contra del presidente de Chile. Sí, bueno, me gustaría partir por lo más básico, que es el récord mundial que se cumplió con esta alocución. El diputado acusador, para que ustedes lo conozcan o se lo imaginen de alguna manera, es el diputado Jaime Naranjo. Él tiene 70 años, es un político muy experimentado, fue senador, ha sido diputado en reiteradas ocasiones, y en esta ocasión el parlamentario socialista batió este récord. Es el cuarto discurso político más largo en la 22 historia. 22 horas, ¿no? 22 horas o sea, él habló en total 15 horas, pero la acusación, el procedimiento, el impeachment propiamente tal, tuvo una duración de 22 horas. Pero él con casi 15 horas, digamos, ya se consagra como el cuarto discurso político más largo del mundo, incluso superando a Fidel Castro en la ONU. Es uno de los registros que pudimos constatar y que ha circulado en la prensa local, para una acusación constitucional, la segunda que recibe el presidente Sebastián Piñera en este segundo mandato. Puntualmente hace alusión a lo que ocurre con un acuerdo de compraventa que se conoció con estos Pandora Papers, en donde se habría visto una cláusula en donde el presidente, para recibir el tercer pago por un acuerdo de compraventa de esta minera, de este proyecto, él debía no declarar zona protegida un territorio que para muchos en Chile debiese ser un santuario de la naturaleza. Y es por esto que el presidente, en esta situación, en esta relación de la vida pública y sus negocios, se ve enfrentado ante un poder del Estado, en este caso el Congreso Nacional, que de manera inédita en la historia de Chile aprueba una acusación constitucional en contra de un presidente de la República y con 78 votos justos logra pasar su primera valla para enfrentarse al Senado. Sin embargo, entiendo que el presidente Sebastián Piñera había manifestado ya que los detalles del acuerdo del proyecto que se denomina Dominga ya había sido parte de una investigación judicial previa en la que no se encontraron irregularidades. ¿Qué otros elementos se tomaron en cuenta para aprobar esta vez la acusación? En primer lugar, cuando se conocieron los Pandora Papers, efectivamente el presidente desmiente que sea una causa nueva. El Ministerio Público, que es el órgano persecutor acá en Chile, la Fiscalía Nacional, determina lo contrario. Dicen acá hay antecedentes que no fueron parte de la causa anterior que cerró en el año 2017 y por lo tanto se decide abrir una nueva causa penal. Esto es una arista distinta que tiene que ver con las responsabilidades penales. ¿Cuáles son esos antecedentes nuevos? ¿Cuáles serían? En concreto, en la tercera cláusula, este tercer pago millonario entre el presidente Sebastián Piñera y su contraparte, digamos, Carlos Alberto Dellano, que es amigo del presidente, además un empresario que se ha visto involucrado en escándalos de financiamiento irregular de la política en anteriores ocasiones. Esa tercera cláusula, según el Ministerio Público, no era parte de la investigación, era un antecedente nuevo que no se había revisado. Por lo tanto, esto tiene varias aristas. Hay una arista penal, que es la investigación en tribunales, que es la nueva causa que yo les estoy comentando, y hay una arista política, que tiene que ver con el momento que vive el país respecto de un momento que le hemos llamado el estallido social en Chile, que se viene arrastrando desde el año 2019, cuando el presidente ya enfrentó su primera acusación constitucional y que tiene que ver con un sentir impugnador frente a una serie de desigualdades, injusticias y abusos que, por cierto, al menos acá en la oposición política, que es la centroizquierda, se ha visto con bastante, con bastante dificultad el poder abordar este tipo de situaciones. Dijiste que Chile atraviesa el estallido social, uno de los más importantes, y que eso es un factor determinante dentro de la situación que está viviendo el país, pero además están a semanas de un proceso electoral en tu país. Sí. ¿Cómo influye esta acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera en este proceso electoral?
Bueno, tiene todo que ver. De hecho, para que ustedes lo entiendan, esta acusación tiene plazos constitucionales. Y uno de los plazos era que esta acusación se ingresara antes de aproximadamente hace 2 semanas atrás, que esto pudiera ingresarse a la Cámara de Diputadas y Diputados en tiempo récord y así poder resolver esto antes de las elecciones. Y esto obviamente polariza al país entre quienes están a favor de Piñera y quienes están en contra, los ve enfrentados. Hoy día la aprobación del presidente Piñera se ha visto bastante mermada y por cierto esto también afecta a los parlamentarios que van a tener que decidir sobre esta acusación. Escuchaba a un entrevistado anterior que él decía no hay, digamos, una mayoría en el Senado para respaldar esto, pero sin duda las elecciones pueden influir en que este escenario cambie. No es algo, digamos, que real aún, pero es una posibilidad, porque finalmente tensiona a muchos parlamentarios, tanto oficialistas de derecha como de centro izquierda, el tener que apoyar o no al presidente Piñera de cara a una reelección. Y eso, por cierto, también ha afectado de alguna manera o ha influido en el criterio a la hora de abordar este libro acusatorio. Es decir, el escenario en el Senado chileno para que apruebe un juicio político en contra del mandatario chileno en este momento es incierto. Yo diría que no diría que incierto, no es un escenario abierto. Lo más probable es que esto se rechace, pero lo difícil va a ser para esos parlamentarios oficialistas, parlamentarios de gobierno, tener que sostener en la sala una defensa al presidente Piñera a costa de su propia reelección, por ejemplo. Claro. Eso va a ser complejo, asumir un costo político por las eventuales responsabilidades que tenga el presidente Piñera con sus negocios. Y eso, por cierto, hace quizás no incierto, no diría que es la palabra, pero sí añade un elemento, un factor, digamos, de tensión dentro de la Cámara Alta, que es el Senado chileno. ¿Y qué tipo o qué tiempo más bien tiene el Senado justamente para poder debatir esta acusación y cuántos votos necesitarían para que se apruebe este juicio político? Sí, bueno, los plazos constitucionales dicen que a partir de la aprobación en la Cámara no se pronuncia sobre el fondo, solamente declara admisible este impeachment, esta acusación constitucional, y lo que corresponde ahora es que en un plazo máximo de 6 días el Senado se pronuncia respecto de esta materia. Ya se ha adelantado, la presidenta del Senado, la senadora Jimena Rincón, ha adelantado que esto podría ser entre el próximo lunes y el próximo martes. Incluso podría tomar 2 jornadas, tanto para que los diputados sostengan la acusación constitucional como para que el presidente presente su defensa, que hasta ahora lo ha hecho a través de un abogado, que es Jorge Gálvez. Él no ha venido presencialmente a hacer ninguna defensa. ¿Y cuántos votos necesita? Bueno, la oposición, que es la que ha impulsado esta acusación constitucional, tiene en el Senado 24 votos. Se necesitan 2/3. Esto es un total de 29. Por lo tanto, todavía hay un margen en el cual necesitan de votos oficialistas o votos de centro derecha que se puedan descolgar y eventualmente respaldar esta acusación. Que insistimos, es un escenario difícil, poco probable, pero no menos tenso, dado la gravedad de las imputaciones y también el escenario electoral de las elecciones generales del próximo 21 de noviembre. Hablabas de que esto ha enfrentado un poco a la población, a la comunidad chilena, diciendo de que por un lado están quienes apoyan a Piñera y por el otro el que están opuestos a Piñera. Pero ¿cuál es en este momento, al día de hoy, cuál es la aceptación del presidente Piñera? Mira, a juzgar por los sondeos, el presidente Piñera enfrentó su más baja aprobación y la aprobación más baja en la historia de la vuelta a la democracia en los últimos 30 años. En el año 2019, cuando yo te hablaba de este estallido social, este momento de revuelta social popular, eso quizás se fue recuperando un poco las confianzas con el tiempo durante la pandemia, cuando toda la atención se centralizó en el Poder Ejecutivo, en el presidente, en sus ministros. El control de la pandemia, por cierto, le permitió recuperar parte de la agenda, pero ya con un escenario electoral en donde lo más probable es que pasen a segunda vuelta a un balotaje el candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, y el candidato de izquierda, Gabriel Boric. Esto, por cierto, polariza el país y hay, de alguna manera, un descrédito de ciertas posturas de centro derecha, como pudiese ser el caso del presidente Sebastián Piñera. Eso es algo que tiene que analizarse, sobre todo después del día 21, cuando eventualmente se conozca la conformación del nuevo Congreso Nacional y también del nuevo presidente o presidenta
que pasa a la segunda vuelta en este eventual balotaje. Esta situación que está viviendo el presidente de Chile se desprende, como decíamos y comentábamos, de la investigación de los Pandora Papers. Otro de los presidentes que ha sido nombrado en esta investigación periodística a nivel mundial ha sido el nuestro, Guillermo Lasso, el presidente del Ecuador. Me imagino que estás al tanto de la situación. En este momento también hay un enfrentamiento político entre la Asamblea y el Ejecutivo por esta situación. Muchos analistas consideran que es más un manejo político y que no tendría nada que ver con lo que le sucede al presidente chileno en estos momentos. ¿Cuál es tu versión? Mi opinión respecto a esa materia, yo creo que efectivamente hay un componente político muy importante. Y por eso es tan importante tener en cuenta que esta acusación se vota precisamente y se calculan los plazos para que se pueda votar antes de las elecciones. Entonces, eventualmente, si bien hay parlamentarios que están por cuestionar el fondo de la acusación o respaldar el fondo de la acusación, hay muchos que lo hacen por consideraciones políticas, más bien para tomar distancia o diferenciarse del gobierno, que por cierto es un gobierno que ha vivido múltiples crisis, que ha, entregado gran parte del modelo chileno en pos de un proceso constituyente, en pos de una serie de transformaciones que no eran parte de la matriz ideológica de la centro-derecha chilena. Y, por cierto, eso genera una crisis importante de la cual muchos políticos emergentes quieren tomar distancia, quieren desmarcarse, y una forma de hacerlo es apoyar políticamente esta acusación constitucional. Yo te agradezco muchísimo por tu opinión, que nos interesa mucho por lo que estamos viviendo también aquí en el Ecuador. Te agradezco mucho por apoyarnos en esta entrevista, Poirot. Muchísimas gracias. Por supuesto, cuando quieran. Hasta pronto. Agradecemos a Poirot Escobedo, periodista político de Televisión Nacional de Chile, conversando sobre lo que está viviendo esa nación, la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera.